Damos inicio al tema límites de funciones. Ahorita vamos a hacer una presentación de lo que es en sí la definición del límite de funciones. Para esto nosotros tenemos que ver bien las cosas de modo gráfico y también verlas de modo constructivo, como podemos ver aquí en la figura que tenemos en este lado derecho. Nosotros tenemos el eje X y el eje Y estos ejes pues nos van a servir para lo que es representar un límite, que es como una aproximación, como que uno quiere acercarse a algo. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el punto P, como puede ver la flechita, se quiere acercar a, se quiere aproximar a, el punto R se quiere aproximar al punto S y este punto Q se quiere aproximar al punto B. Pueden ver ahí las flechitas, queda como ese indicio de que quiere tender, tiende a querer aproximarse a otro punto. De eso se tratan los límites, que quiere llegar a aproximarse a algo. Entonces, para eso nosotros bosquejamos mediante gráficos. También, por el otro lado, tenemos de que ustedes ya pasaron las primeras matemáticas donde vieron todos los tipos de funciones, función lineal, función cuadrática, función cúbica, funciones de todo tipo, hasta funciones trigonométricas, cómo graficarlas. Entonces, ya cuando el alumno ya cubrió todo ese tipo de gráficas, el alumno ya puede venir y jugar con ellas con estos inicios de precálculo con el tema del límite de funciones. Como lo describe aquí en este párrafo, en resumen, que cuando X tiende sin límites a, entonces se toman valores, se toma un valor para saber a qué límite va a tender este. Como dice tiende sin límite, entonces a un a B. Tenemos la expresión aquí de lo que es límite, en resumen, cómo se menciona este recuadro de aquí. Lo que ahí en pocas palabras dice que el valor de B se le llama el límite de f de X. Cuando X tiende a A, X tiende sin límite a A. La expresión o la función siempre va a aparecer después de la abreviatura de límite, lim, que es límite. Después del límite aparece la función, o sea que esto en sí que está aquí viene siendo la gráfica. Esa gráfica que nosotros tenemos que utilizarla para dirigirnos y encontrar en realidad qué es lo que queremos, la respuesta del límite de esa función, pero en base al valor que nos den en la parte de aquí abajo, donde nos dice que X tiende a A. Bien, vamos a ver unos casos aquí, como pueden ver estos tres ejemplos. En la gráfica ya nos dan el regalo, de regalo nos dan la gráfica. En este caso, como pueden ver, la gráfica es esta curva que pueden ver, está sin, digamos que es continua en ambos lados. Entonces la función es desconocida, solo nos dicen que es f de x. No la sabemos precisamente cuál es, pero sí queremos saber cuál es su límite cuando x tiende al valor de 3. Entonces, aquí está ese valor de 3. Este número que ustedes busquen lo tienen que buscar en el eje X. Y para saber la respuesta sería con quién se conecta ese 3. Con quién se conecta en su imagen, es decir, lo van a buscar en el eje Y. Aquí lo denota bien con estas líneas punteadas. El 3, cuando X tiende al número 3, entonces el límite de la función de esta curva sería 2. Prácticamente viene siendo la respuesta en Y. En Y tenemos la respuesta del límite de esa función. Aquí la respuesta entonces sería 2. Veamos ahora el caso B. En el caso B, tenemos cuando la función, que es esta curva, pueden ver aquí la curva, pero ven aquí como un hueco en blanco, ese hueco nos da a entender que aquí hay un corte y no hay gráfica, justo en ese punto no hay gráfica. Eso significa un punto vacío. Y vigilamos si en todo su margen de aquí no hay algún otro punto para que nos salve de que sí hay algo, pero no. Pueden verlo, no hay ningún otro punto en toda esta línea. Y esto hace que no haya, no haya ningún valor justo en esta parte. Vamos a ver, la cuestión es saber cuál es el límite de esta función cuando X tiende al valor de negativo 1. Buscamos el negativo 1 de la X y vemos con quién se conecta. En la Y se conecta con el 1.
Es decir, que para este lado tiende a 1 y para este lado también tiende a 1. Pero, ¿cuál es el problema? Que este hueco hace que no existe límite. Entonces, si esto hubiera sido corrido, así como aquí, corrido, que no haya ningún vacío como que haya cortado, entonces la respuesta sería 1, ya que la respuesta, recuerden que la encontramos en Y y también cuando vemos aquí, miren, se aproxima a Y. Tiende al valor de 1 en Y. Pero como está vacío, la respuesta es que no hay un límite. No hay un límite ya que este hueco en blanco hizo que no existiera. Bien. Veamos el caso C. En el caso C lo mismo, esta es la función f de x, esta curva. Pueden ver que también nos añade este hueco en blanco, pero también la gráfica trae este puntito. Es que algunas funciones no solo vienen con la curva, sino que vienen con otras cuestiones por aparte. Entonces también en la función cuentan que hay un punto volando aquí, que es parte de f de x. O sea que f de x es esta curva, este punto blanco, hueco, vacío, y también este punto que sí existe. Todo esto es f de x. Veamos qué pasa cuando x tiende al valor de 2 en el eje x. Cuando tiende a 2, entonces, si no existiera este punto, la verdad es que el límite sería que no existe. Pero en este caso, cuando x tiende a 2, el valor es 1. Pueden verlo, ahí es 1. ¿Por qué? Este punto hizo que sí existiera un valor en 2. Por este punto. Porque si no hubiera sido por él, si no estuviera él, el límite no existiera. Ahora, otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido corrido y no estuviera este punto blanco, sino que hubiera sido así, todo corrido, así como este? Entonces, el límite sería 0. Si no existiera este punto, obviamente, el límite sería 0. ¿Por qué? Porque cuando está aquí el 2, Y, ¿cuánto vale? 0. ¿Ven? Va aproximado a 0. Pero siempre y cuando no hubiera estado este punto tampoco. Entonces, en este caso, pues cuando x tiende a 2, por este punto vale 1. Si no hubiera estado y estuviera este hueco siempre blanco, no existiría. Bien. Veamos ahora estos casos, unos ejemplos que les ponen aquí. Límite de 2x más 3. Lo que pasa es que esta expresión 2x más 3 es una función lineal. Ustedes ya saben a estas alturas cómo graficar funciones lineales. Esta es, en realidad, f de x. Todo esto es f de x. Entonces, aquí ya le dan de regalo la gráfica. ¿Ven? Es una lineal. Como que ya la hicieron, entonces ya se la dieron de regalo para que usted solo observe y vea qué pasa cuando x tiende a 1. Entonces, cuando x tiende al valor de 1 en x, el valor de y es 5. Entonces, por eso la respuesta aquí es 5. Veamos este otro caso. En este caso, f de x solo es un número. Cuando aquí en 1, el límite en 1, dice acá. Entonces, en este caso nos está diciendo que donde está el 1, este 1, pero de la y, se va a colocar una línea. Está recta. Toda esta recta es prácticamente, eso es la función f de x, toda esta recta. Para eso ustedes también vieron función constante. Como cuando a uno le daban gráficas así como que digamos y igual a 2, digamos y igual a 1. O le colocan f de x igual a 1. Recuerden que la f de x es lo mismo que y. Cualquiera de estas dos expresiones es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gráfica es esto que está aquí. F de x igual a 1. Entonces, ahí se colocó la recta. ¿Ven? En 1, en y, en el 1 de la y. La gráfica es todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 3? Cuando x tiende al valor de 3, entonces y, su valor es 1. ¿Ven? Su valor es 1, entonces por eso aquí el límite es 1. Pero en ambos casos ya les regalaron la gráfica. Ajá, ¿y qué harían si, como en estos ejemplos que le piden que encuentre el límite de las funciones, solo le dan los ejercicios, pero no les dan las gráficas? Ustedes tendrían que graficarlo, tendrían que hacerlo.
Entonces lo hacen a la antigüita, por ejemplo, este ejercicio de aquí. Solo se centran en su función. La función es esta que está acá, x menos 3, que es como que yo le diga f de x igual a x menos 3. Entonces usted tiene que graficar esa función. Si nos remontamos a primero de bachillerato, ¿qué hacíamos? Encontrábamos intercepto en x, intercepto en y, una tablita de valores y luego conectábamos todos los puntos y veníamos y los clavábamos en un plano cartesiano. Esa es una opción. Pero también tienen otras opciones. También tienen otras opciones, aplicaciones que puedan graficar, pero igual tienen que hacer el dibujo de la gráfica en el cuaderno. También esto de aquí, las gráficas de logaritmos también se vio en primero de bachillerato, también se vio gráficas de logaritmos, gráficas de exponenciales. Entonces, solamente uno agarra el conocimiento de todas las gráficas que se vio en primero de bachillerato para venir y aplicarlas acá. Yo les voy a demostrar ahorita cuál es la gráfica de x menos 3. Para eso, pues, aquí pues ya cuando lo vean en la imagen, ustedes van a notar que aquí las aparece, pero hay una aplicación que se llama GeoGebra. Aquí x-3, recuerden que era la primera, entonces voy a ingresar aquí, x-3 para que puedan ver la gráfica de f de x. Tenemos x-3. Entonces acá tenemos la gráfica, pueden verlo, ahí está, f, todo esto. Esta aplicación ya le da la gráfica. Entonces, lo que hago aquí es que solo hago un corte de esta imagen y la coloco, como pueden verla aquí. Aquí la coloqué. Esta es. Pero obviamente ustedes, si no, pues tienen que venir y lo que tienen que hacer es paso a pasito hasta obtener la gráfica. Eso es lo que tendrían que hacer. La cosa es tener la gráfica para encontrar el límite. Ahora veamos cómo es la gráfica del logaritmo 2, base 2 de x. Logaritmo base 2 de x, porque en este caso la función es logaritmo base 2 de x. Si lo hacemos acá, logaritmo y base 2 y colocamos aquí, ingresamos x. Entonces aquí tenemos en color azul en la gráfica del logaritmo. Pueden ver todas así, esta es la gráfica del logaritmo, ¿ven? También igual yo la conecté aquí, el pedacito, porque yo lo único que me quiero centrar es en una cosa. Solo me quiero centrar en cuál es el límite. Ahí está la gráfica y ahí está la otra, correspondiente para cada una. Tuve que hacerla, ya sea paso a paso a la antigua, como en primero de bachillerato, o ya sea con la ayuda de una aplicación, pero igual tengo que siempre trazarla en el cuaderno. En este caso mi pantalla es el cuaderno. Y ahorita lo que viene es encontrar el límite. Buscamos cuando x tiende al valor de 2. Entonces, ¿cuánto es? Si hacemos una conexión aquí, el 2, acá está la gráfica, ¿ven? ¿Cuánto es el valor de y? Es negativo 1. Entonces, aquí la respuesta, ¿cuánto sería? La respuesta sería negativo 1. ¿Eh? Ahí está. Ahora veamos en la gráfica del logaritmo base 2 de x, que es esta línea color azul. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Cuando x tiende a 1, aquí está el punto, ¿ven? Tiende al valor de 1. Entonces, aquí, para y, ¿cuánto es? Ni arriba ni abajo. Para y vendría siendo 0. ¿Verdad? Entonces, ahí quedaría la situación. Y ahí tendríamos la respuesta. Solo eso sería entonces, jóvenes, con lo que se van a ayudar para poder desarrollar las actividades que vienen a continuación.